Es jueves. Es jueves de salud y esta mañana le damos la bienvenida al doctor Fernando Gómez, que es cardiólogo clínico, intervencionista, para platicar del infarto al corazón en la mujer, que lo oímos poco. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, gracias. buen día. Es un honor estar aquí. Gracias. Platiquemos un poco del infarto en la mujer, porque decíamos ahorita al principio del programa, hay menos infarto en mujer, ¿no? ¿O se escucha más de nombre? Eso es un mito y esa es una creencia que es importantísimo quitar. Ok. Porque el infarto es igual de frecuente en el hombre y en la mujer y es igual de mortífero en el hombre y en la mujer. Ok. El infarto es la primera causa de muerte en la mujer. Se cree que el cáncer de mama o el cáncer ginecológico es la principal causa de muerte, pero por mucho es el infarto. Ay, hasta se me fue el aire ahorita. Una de cada 3 mujeres Ajá. va a morir por cuestiones cardiovasculares, y eso es importante saberlo. Claro. Ni siquiera las propias mujeres lo saben, ¿no? Entonces, esto es una situación muy importante porque esa creencia se basa en eso, ¿no? Las mujeres no saben que pueden tener un infarto o no lo creen por muchas cosas. O sea, ¿es igual el tema de infartos en hombres que en mujeres, estadísticamente? Estadísticamente es igual. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, las mujeres se infartan unos 8 o 10 años más añosas que los hombres. Ok. Eso tiene una razón, o tiene varias razones, que hay estudios, no hay algo muy concreto, pero las mujeres tienen un factor protector, es una de las ventajas que tienen las mujeres, ¿no? Los estrógenos, que son las hormonas femeninas por excelencia, que se presentan o están más presentes en las mujeres antes de la menopausia, tienen un factor protector para infartos. Las mujeres se infartan menos de jóvenes y se infartan más en edades avanzadas. Okay. Entonces, 72 años, 75 años es la edad promedio de infarto en la mujer. Estamos diciendo que 17 millones de mujeres se mueren al año por un infarto o un derrame cerebral. Así es. Que es En muchísimo, países es altísimo. como Estados Unidos, 300,000, 350,000 mujeres se infartan cada año. Y en México, pues la cifra no es diferente, ¿no? Hay situaciones importantes por las que las mujeres pueden buscar atención más tarde ante un problema que pudiera sospecharse como infarto. La primera, los síntomas pueden ser diferentes. Ok. O sea, los síntomas típicos del infarto es un dolor opresivo, como un peso en el centro del pecho que se va a la garganta, al brazo izquierdo, a la espalda. Esos síntomas se presentan igual en hombres y mujeres, pero hay algunas mujeres que pueden no presentar estos síntomas. De entrada, estos síntomas que son los frecuentes, ¿tiene que ser un dolor muy intenso? ¿Es un dolor no tan intenso? ¿Cómo empiezas a sentir eso? Por lo menos, a lo mejor puedes llegar a tiempo, ¿no? Eso es muy interesante porque en el hombre, estadísticamente, es más frecuente tener un dolor súper intenso y que avise, ¿no? En la mujer puede ser más sutil, puede ser presencia de náusea, de vómito, de falta de aire, de sudoración y no esa sensación de dolor de pecho tan clara. Okay. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales las mujeres no buscan atención médica. Dicen, bueno, ahorita se me pasa. ¿Se puede confundir con un dolor de panza? Se puede confundir con un dolor de gastritis, con un dolor de brazo, del brazo derecho, ¿no? Comúnmente el brazo izquierdo es el que más da la señal de que puede ser un problema cardíaco, pero el brazo derecho, un dolorcito en la espalda, en el cuello, en la mandíbula solito. Entonces, son síntomas que se llaman síntomas atípicos, ¿no? El síntoma típico es: estoy haciendo alguna actividad física, me duele el centro del pecho, se va a la garganta, al brazo y me falta el aire. Eso es lo típico. Pero los síntomas atípicos son los que pueden dar un poquito más de lata para identificar un infarto. Y hablo de la población en general, pero también en el ámbito médico cuesta trabajo identificar síntomas en una mujer, ¿no? Ok. Y una pregunta, ¿te puede haber dado un infarto y no saber y seguir por la vida con el infarto? Sí, eso se llama infarto silente o infarto no reconocido. Ok. Se dice que un 10% de los infartos pueden ser silentes o no reconocidos. En hombres es menos común, por lo que decíamos, en el hombre hay más síntomas. Ok. En la mujer, en pacientes con enfermedad del riñón, en pacientes con esquizofrenia, tal vez que no pueden decir, pueden pasar desapercibidos más fácilmente los infartos. En las mujeres, pues evidentemente sí. Y lo importante es saber quién se puede infartar, ¿no? Entonces, saber, ¿la mujer se puede infartar? Sí. ¿A qué edad es más frecuente? A los 70. Pero no quiere decir que las mujeres jóvenes no se puedan infartar. Ok.
Ahí hay que tomar mucho en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, le llamamos así, a todas las situaciones clínicas que te ponen en riesgo para tener una situación de infarto. Y estas están presentes en hombres y mujeres: hipertensión, diabetes, colesterol, fumar, obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol. Todo eso está en hombres y mujeres, entonces igual. Igual. Y además, otro factor muy importante es tener genética de infarto, ¿no? Que es bastante común. Mi papá se infartó a los 50 o a los 60 y yo como mujer pues, no me voy a revisar. Eso es un error bastante común O también. sea, podríamos prevenirlos así. Yo voy y me reviso el corazón ahorita y me hacen estos estudios. Puedes decir, a ver, hay esto, ¿y cómo lo previenes? O sea, ¿qué Claro, haces? o sea, lo que podemos hacer, lo que hacemos, es identificar el riesgo que tiene cada persona, ¿no? Hay muchas escalas de riesgo y los factores se pueden reconocer fácilmente y el cardiólogo o el médico de cabecera te puede ir orientando a qué hacer para prevenirlo. Al igual que con el derrame. Al igual que con el derrame. O sea, hay un porcentaje de casos que hagas lo que hagas, se puede presentar un infarto, pero ahí lo importante es conocer los síntomas y qué tienes que hacer ante un infarto, ¿no? Que esa es otra. ¿Cada cuánto se tiene que ir al cardiólogo, doctor, justamente en temas de prevención? Dependiendo de los factores de riesgo que tengas. Adelante de los 40 años conviene de manera rutinaria, por lo menos ir al cardiólogo una vez, revisar los factores de riesgo, en qué punto de riesgo estoy yo para presentar un infarto. ¿Y antes de los 40 nunca vas, te revisas para verlo estos factores Antes de los riesgo? 40, si tuvieras factores genéticos, sería importantísimo hacer un screening, una serie de estudios de check-up, ¿no? Ok. Doctor, y siguiendo con el tema de la prevención, ¿sí vamos al doctor para revisarnos o ya acudimos con el cardiólogo cuando tenemos este dolor? Bueno, esa es yo creo que es la pregunta más importante. ¿Qué hacer? Porque la mayoría de la gente, hombres y mujeres, se quedan en casa o van con su médico familiar o van a la clínica familiar del IMSS o del ISSSTE o de la Secretaría de Salud. Eso no basta. Si es una situación donde piensas, sospechas, no te gusta ese dolor, sientes que te estás muriendo, no hay que ir a una clínica familiar, hay que ir a un hospital grande donde tenga la capacidad de, si es un infarto, poderlo tratar de manera rápida, porque eso es lo más importante ante un infarto. Reconocer los síntomas, llegar a tiempo al hospital y que te puedan destapar la arteria rápido, ¿no? Y no todos los hospitales tienen esta capacidad. Y no todos los infartos son iguales. Y no todos los infartos son iguales. Necesitas que haya un especialista que lo pueda reconocer en menos de 10 minutos en lo que llegas al hospital y tratar, ¿no? Tengo muchos pacientes que llegan a la consulta después de haber tenido un infarto no tratado. Y un infarto no tratado quiere decir que llegaste al hospital un día después y ya no hay nada que hacer, ¿no? Si es que sobreviviste, porque el 50%, 40-50% de la gente que se infarta se muere al momento. ¿El 40%? Es mucho. Fulminante, ¿no? Y de ahí el otro 60% que llega al hospital pues, puede llegar más o menos grave, ¿no? Ok. Entonces, si ya sobreviviste al infarto, estás en el hospital, pues más vale que te abran la arteria. ¿Cómo se destapa la arteria? O sea, ¿es operación? ¿En el momento que estás viendo que le va a dar un infarto, la operas o cómo es eso? Hay manifestaciones en el electro, en la sangre, que te dicen que la arteria está tapada, ¿no? Ok. Entonces, ante esa situación, ahora lo que se hace antes era cirugía de corazón abierto, sí o sí. Y ahora hay procedimientos que se llaman cateterismos cardíacos, donde a través de las arterias del brazo, de la pierna, podemos meter nosotros tubitos y balones y globitos para destapar la arteria y quitar los coágulos. Y eso salva la vida. O sea, es un procedimiento que salva la vida. Entonces, la diferencia de buscar una atención, no solo buscar la atención, sino de buscar una atención en el lugar correcto, es que te puedan salvar la vida. Entonces, pero bueno, la prevención es lo más importante. La prevención es lo más importante. Identificar si estoy o no en riesgo y prevenir que me vaya a dar algo. Y eso es si ya me dio algo, pues saber qué hacer, ¿no? Y eso es mediante chequeos. Claro. ¿Qué? ¿Cada año o cada 6 Cada meses? año. Cada año. O O sea, si ya te dio, lo que decíamos en otro, pues si ya te dio y vas al doctor y dicen, ya tuviste un infarto, empieza a haber como unos cuidados especiales. Sí, eso se llama prevención secundaria, ¿no? Prevención primaria es, no me ha pasado nada, tengo factores de riesgo, voy a prevenir. Prevención secundaria es, ya me dio un infarto, ahora tengo que evitar que me dé otro. Claro. Y eso pues, son las mismas medidas que tendrías que tener antes, pero después. Okay. Y puedes tener ya algo de secuelas en el corazón, ¿no? Okay. Que son diferentes en cada paciente.
Entonces está muy interesante saber que tanto en la mujer como en el hombre pues, se puede morir uno de un infarto, a lo mejor en las mujeres un poco más grandes, pero eso no nos quita que jóvenes también podamos morir de un infarto, ¿no? Exactamente. O sea que, cuidados. La causa más frecuente de un infarto, que se llama infarto tipo 1, es que las arterias se van llenando de colesterol. Esto lo hemos escuchado siempre, Sí. ¿no? Ese es el infarto más frecuente de todos. Pero hay otros tipos de infarto. Lo estamos viendo ahí en la pantalla. Vemos que después de que hay un tapón ahí de colesterol, se erosiona una de las capitas de la arteria y se forma un coágulo, como si te cortaras la piel, se forma un coágulo, ¿no? Ese es el infarto más frecuente. Pero hay otros tipos de infarto que son más frecuentes en las mujeres. Disección de la arteria, que se rompa la capita del endotelio de la arteria y se forme un coágulo, pero no por colesterol. Hay algo que se llama microcirculación, que son las arterias más pequeñitas que hay, microscópicas. Ajá. Esas también pueden tener más alteraciones en mujeres que en hombres. Se asocian a enfermedades autoinmunes como artritis, que son más frecuentes en mujeres. El síndrome del corazón roto, que seguramente han escuchado de esto, esta miocardiopatía por estrés, es 90 en mujeres, 10% en hombres. Es mucho más frecuente en mujeres jóvenes ¿Por y qué? en mujeres añosas. Una de las explicaciones es esta situación de la microcirculación, que se altera más fácil en mujeres que en hombres. Y la otra cosa es el tema hormonal, ¿no? Oye, hay muchos factores que tenemos Hay- que estar hay al muchos pendiente. factores que- Un check-up al año siempre es No bueno, hace daño. Eso es. Se copa el año no hace daño y con eso Exactamente. podemos prevenir muchas cosas. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas, en el consultorio 635. Perfecto. Muchísimo gusto. Doctor Gracias. Fernando Gómez, Gracias. gracias por estar Muchas aquí. gracias, Qué doctor. interesante. Gracias. Gracias.